nos cubre de pecado, lo que nos hace aceptos delante del Padre es la sangre de Cristo. Amén. Pero, ¿será que realmente nosotros sabemos qué es la sangre de Jesús? ¿Qué simboliza la sangre de Jesús en el mundo terrenal? ¿Y qué efecto hace en el mundo espiritual la sangre de Cristo? ¿Será que la sangre de Cristo se vertió en la tierra después de que hasta la última gota de Jesucristo fue derramada sobre la tierra cuando Él estaba crucificado? ¿Será que se perdió la sangre literal? ¿Qué sucedió con la sangre de Cristo? ¿Alguna vez usted se ha preguntado? Porque muchos decimos por la sangre de Cristo, la sangre de Jesús, pero ¿qué es la sangre para nosotros? ¿Qué efecto hace sobre la vida del cristiano la sangre de Jesucristo? Amén. En el mundo espiritual, amados hermanos, la sangre de Jesucristo es una marca, es una seña de poder y de autoridad delegada a nosotros por medio de Jesucristo, por medio del Padre a través de Jesucristo. Amén. Es la autoridad que tenemos delante de cualquier circunstancia adversa, especialmente sobre el enemigo. La autoridad que Dios nos da y la autoridad que tiene la misma sangre de Jesucristo es la autoridad, amados hermanos, que echa fuera demonios. Es la autoridad que nos cubre ante cualquier adversidad, ante cualquier acechanza del enemigo. Amén. El libro de Juan capítulo 1, versículo 29 dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ciertamente Jesucristo nos quita el pecado, pero al quitarnos el pecado lo hace a través de su sangre. Pero para que sea a través de la sangre, Jesucristo tuvo que morir para que esa sangre fuera derramada en la tierra, para alcanzar pecados. Amén. Recordemos que sin sangre no hay remisión de pecados. Si no hay sangre, nadie puede comprar el pecado que tú y yo cometimos. Tiene que haber un derramamiento de sangre. Alguien tiene que pagar un precio de sangre para pagar nuestros pecados que habíamos cometido. Incluso seguimos cometiendo. Porque cada uno de nosotros sabemos que seguimos pecando. Amén. Somos santos, justificados. La palabra santo sabemos que es una palabra apartado. Somos apartados por parte de Dios para servir a Dios, pero sabemos que por medio de su sangre estamos cubiertos. Estamos cubiertos principal y esencialmente contra las acechanzas de Satanás en especial. Amén. La sangre de Cristo, amados hermanos, es un arma letal en contra de Satanás. Amén. ¿Por qué? Porque Satanás sabe, amados hermanos, que gracias a la muerte de Jesucristo, al vaciar su última sangre en la tierra, Satanás sabe que ahí fue su derrota. Amén. ¿Por qué? Porque nos cederó a nosotros por fe la herencia genéticamente del Padre a través de Jesucristo. En otras palabras, como lo hemos platicado en otras ocasiones, ya no somos nosotros criaturas ni somos creación, sino somos ahora hijos de Dios comprados a precio de sangre. O sea, no, usted y yo, la sangre que tiene efecto, la autoridad que Dios te ha dado es la sangre injertada a nuestras vidas por medio de Jesucristo por fe. Amén. Amén, amén. ¿Me va entendiendo? En otras palabras, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, nos dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Cuando una persona adopta a un niño que no es de su sangre, no le puede dar su misma sangre porque quizás no haya compatibilidad de sangre. Pero en ese punto, la persona que adopta al niño firma una carta legal haciéndose responsable de que él es el padre, el tutor, el mentor, la persona responsable ante la sociedad y ante Dios, de que él es de hoy en adelante, a partir de que firma ese documento, de ese momento en adelante, él es el único responsable de ese menor, de ese pequeño, de ese niño. De esa misma manera, la sangre de Jesucristo es el derecho legal firmado a precio de sangre que dice, ellos son míos, ahora son mis hijos. No te puedes meter con ellos porque ahora son mis hijos y yo los defiendo y yo me hago responsable de ellos y yo los voy a cuidar, los voy a ayudar, los voy a sanar, los voy a restaurar, los voy a libertar. Porque antes éramos huérfanos, usted y yo. Amén. Huérfanos de tener un padre espiritual. Todo mundo que viene de allá afuera del mundo, amados hermanos, venimos con una mentalidad vacía. Venimos sin un padre, una paternidad espiritual.
Quizás tenemos padres biológicos que hacen muchos de ellos hacen lo mejor posible por darnos una buena educación terrenalmente, comunitariamente. Amén. Pero tener un padre espiritual que te cuide las 24 horas del día, que te guíe, que te dé su autoridad por medio de su sangre, solamente hay uno y se llama Jesucristo. Amén. No hay otro nombre dado en el cielo ni en la tierra en el cual las personas, nosotros, sus hijos, podamos ser salvos. Solamente en ese nombre, y es en el nombre de Jesús. Entonces, la sangre de Jesucristo, amados hermanos, punto número 1, Hechos capítulo 9, versículo 22, si me acompaña. Hechos capítulo 9, versículo 22, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hechos capítulo 9, versículo 22, dice de la siguiente manera. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hechos capítulo 9, versículo 22, Saulo, demostrando que Jesús era el Cristo. No es ese. Pero la realidad es que lo primero que hace la sangre de Cristo es que nos purifica nuestra maldad. Habíamos visto la vez pasada que lo que hace el bautismo espiritual, lo que hace el bautismo terrenal, literal, convertido en un bautismo espiritual, porque lo que es atado en la tierra es atado en el cielo. Entonces, dice la palabra de Dios, como ya lo vimos, que somos revestidos de una nueva vestidura. Se quita la vestidura que nos ha puesto el mundo, que es la religiosidad, se quita la vestidura de pecado, y Dios nos reviste de una nueva vestidura blanca, sin tache, sin mancha. Hemos visto que de usted y de mí depende que esas vestiduras todo el tiempo se mantengan blancas. Amén. Porque fuimos purificados por medio de su sangre, por medio del lavamiento de su sangre. Amén. La palabra purificada, amados hermanos, viene del griego catorizo, que significa limpiar y liberar de toda mezcla de manchas impuras. ¿Se recuerda que hemos visto eso? Libre de mezclas impuras, la palabra cátaros. Nosotros, cuando fuimos sumergidos, cuando salimos, cuando somos revestidos, somos libres de todas esas mezclas impuras que traíamos del mundo, que caminábamos con ellas. Somos ahora totalmente diferentes, porque espiritualmente hablando tenemos una vestidura blanca, una vestidura transparente, una vestidura limpia, una vestidura llena de luz. A partir de que ustedes se bautizaron, yo sé, porque sé que lo sé, que en su casa ya no son los mismos que antes. ¿Por qué? Porque la luz de Jesucristo, el amor de Dios y la nueva vestidura que Dios puso en sus vidas, eso vino a ser en su hogar algo diferente. Aunque a veces se quiere regresar el viejo hombre que ya se murió, no puede, porque hay algo que le estorba. ¿Qué es lo que le estorba? La purificación que ustedes tuvieron a través del bautismo por medio de la sangre de Jesucristo. Hay algo que estorba el pecado, que ya no te deja pecar en paz, que es la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. Así es que lo primero que hace la sangre de Cristo es purificarnos de todo pecado. Amén, amén. Ciertamente usted, amado hermano, ahora está gozando, se puede decir, o está usted viviendo el efecto que verdaderamente hace la sangre de Cristo en su vida. Que lo que hace la sangre preciosa de Cristo en su vida es que usted ya no se siente impuro, ya no se siente sucio delante de Dios, porque sabe que ya fue purificado, sabe que sus vestiduras fueron limpias. Ya no es la misma persona de antes, no puede ser la misma persona, porque ya usted es una nueva persona. Lo siente en su sangre, lo siente en sus venas, lo siente en su manera de caminar, en su manera de pensar, en su manera de comportarse, hasta la manera en cómo usted habla. Ya no puede usted decir las grandes palabras que se decían. ¿Por qué? Porque hay algo que está en usted que lo que era sucio ahora vino a ser limpio en su vida. Amén. El libro de Tito capítulo 2 versículo 14 dice: Él nos rescató de la vana manera de vivir heredado por nuestros
padres. Muchos de nosotros que venimos del mundo, nuestros padres, amados hermanos, tuvieron otra educación diferente a la educación que nosotros tenemos ahora en Cristo. Estoy hablando de un punto espiritual, no estoy hablando de cómo te educaron tus padres en el mundo circular, en el mundo cultural, en el mundo contemporáneo. Estoy hablando de que muchos de nosotros, nuestros padres, no conocían a Cristo. Amén. Ciertamente, como ellos no conocieron de Cristo, ellos no tienen culpa alguna de alguna mala educación religiosa que le hayan inculcado a usted. Porque ellos también están engañados. Amén. Ellos también fueron engañados, así como nosotros creíamos que para llegar al mundo para llegar al cielo era portarse simplemente bien. Y no es así. Porque si fuera así, entonces, ¿para qué entonces murió Cristo? Si simplemente me porto bien y me voy al cielo, entonces, ¿para qué murió? ¿Qué caso tuvo que muriera Cristo? Pero Él murió porque no había nadie que nos llevara al Padre. Por eso Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, por Jesucristo. No, nadie te va a llevar al Padre. Pero nosotros pensábamos que ir con el sacerdote, que confesarse de los pecados, nosotros pensábamos que portarme bien y hacer buenas obras, eso nos iba a llevar al cielo. ¿Qué dice Romanos? El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Nosotros pecamos, no hay absolutamente nadie que pueda hacer cosas buenas para ir al cielo. Todos pecamos, hasta con el pensamiento. Todo el mundo peca. También en Romanos dice Pablo ciertamente que no es por obras para que nadie se gloríe. No es por lo que te portes bien, para que digas, por portarme bien voy al cielo. Sino es por la misericordia de Dios que tiene para nosotros, que es por eso que nosotros vamos al cielo. No es por obras para que nadie se gloríe. La salvación primeramente viene como al judío, como también al griego. Primeramente viene por su primera casa, ya lo hemos visto la vez pasada, y luego viene por la segunda casa de Israel, que somos nosotros, la casa de los extranjeros, los que no éramos y ahora somos. Amén. Amén, amén. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 dice que Dios nos libró de la esclavitud, de la tradición, y que el único pago para salvarnos de esa esclavitud, del pecado, de la tradición de nuestros padres, fue la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Entonces, en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. 1, nos purifica. 2, hay perdón de nuestros pecados en la preciosa sangre de Jesucristo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 5 te dice, la sangre de Cristo te quita pecado. ¿Por qué? Porque fue el que te compró y en él no hay pecado. Entonces, ¿cómo tú vas a ser pecador si él te compró? Amén. O sea, Jesucristo nunca pecó. Él te compró a precio de su sangre, a precio de muerte. Entonces, si Él te adoptó como hijo y eres parte de la familia de Dios, eres casi eres hermano de Cristo, espiritualmente hablando, entonces, ¿cómo vas a estar tú en pecado si Él te compró, te adoptó, te firmó el papel, te dijo, de hoy en adelante Él es parte de mi familia? Él o ella es parte de mi familia. Yo los voy a mantener, yo los voy a sustentar, yo los voy a educar, yo los voy a guiar hacia el camino correcto. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso es que cuando uno fue revestido, fue lavado de la vieja manera de vivir por nuestros pecados, por eso es cuando Dios vino a revestirnos con vestiduras limpias, con vestiduras nuevas, la luz de Dios vino sobre nosotros y por eso es que hubieron ciertas manifestaciones. ¿Por qué? Porque si andamos en luz,
tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que no resiste Satanás? La luz que irradia de Dios usted en su vida. La sangre de Cristo que está en usted revestido del nuevo hombre, con vestiduras nuevas. ¿Por qué hablamos de la sangre como vestido, como vestidura nueva? Porque recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, cuando salieron del paraíso, ellos se pusieron unas hojas de higuera, higuera es religiosidad. Cuando se dio cuenta, bueno, el padre ya sabía, cuando el padre los volvió a vestir, que dijo, estás mal muchacho, no escondas tu pecado, yo sé que pecaste, no seas religioso. Te voy a vestir con vestidura de pieles, el primer sacrificio que hubo del primer cordero. Cuando él los vistió, para que esas pieles pudieran ser ropas, tuvo que haber un sacrificio, y el sacrificio, por consecuencia, trae muerte, y la muerte trae sangre. Simbolizando el segundo derramamiento de sangre, simulando a Jesucristo como cordero que fue llevado al matadero, que es la ropa que nos viste, que vistió a Adán y a Eva. Ahora nosotros, ¿qué dice la palabra? Que fuimos revestidos en la sangre de Cristo. ¿Por qué la sangre? Porque para que seamos revestidos de Cristo, tuvo que haber una muerte, tuvo que haber sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin que alguien pague con sangre su pecado, no van a comprar su pecado. No van a poder perdonar su pecado. Nosotros que estamos en Cristo, sabemos, amados hermanos, que Cristo pagó por nosotros. Sabemos que Cristo hizo la obra perfecta, redentora, y la sigue haciendo todavía. Porque no crean que Cristo está sentado allá arriba y nomás está sentado ahí, Él está trabajando allá arriba. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Cómo trabaja Jesucristo allá arriba al lado del Padre? Dos cosas hace fundamentales Jesucristo. La primera, interceder por nosotros delante de su Padre, del juez universal. Segundo, hacer moradas, hace casas para nosotros. Amén. Entonces Dios está trabajando y el Espíritu Santo, por supuesto, está trabajando en nosotros, en nuestros corazones. Hebreos capítulo 9, versículo 14 te dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Él limpiará nuestra conciencia de toda obra que hicimos para que verdaderamente sirvamos al Dios vivo. ¿Qué es una obra muerta? Una obra muerta es hacer algo en tus fuerzas creyendo que eso te va a dar una vida eterna. Es algo muerto. Una obra, algo bueno que tú haces, pero que al final de eso no te va a llevar a la vida eterna. ¿Por qué? Porque hacer una obra buena es el fruto de un verdadero arrepentimiento. Por eso dice la palabra, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Haz algo que verdaderamente vea a Dios Padre que realmente estás arrepentido. Pero el hacer frutos nuevos no te va a llevar a la vida eterna. Quien te va a llevar a la vida eterna es el Hijo. Amén. Entonces, lo que la preciosa sangre de Cristo hace en nosotros es que nos limpia la conciencia que estaba llena de obras muertas. Tengo que portarme bien para ir al cielo, tengo que portarme bien para recibir una bendición, tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro para que Dios me bendiga. Eso es mentira. Mentira, ¿por qué digo que es una mentira? Claro, porque somos los hijos de un gran rey. Amén. Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere transformarnos, Dios quiere cambiarnos. Pero Él nos va dando bendiciones en la manera en la cual nosotros vayamos creciendo. No nos puede dar más de lo que nosotros no podamos soportar, porque eso nos puede llevar a alejarnos de Dios. Y si no, preguntémosle a Salomón. Salomón, el hijo de David, el segundo rey de Israel más que hizo el templo hacia Dios. Hermanos, él se alejó de Dios. Y al alejarse de Dios, escribió Proverbios. ¿Y qué dice Proverbios? Todo es vanidad. Todo lo que tú creas que es bonito simplemente es para sentirte bien contigo mismo. Todo es vanidad. Lo único que te aprovecha de todo el mundo es comer. Eso dijo Salomón. Porque lo demás es vanidad, es pasajero. Amén. Por eso es que Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice que
Dios limpia nuestra conciencia de todas las obras muertas que hicimos para que realmente sirvamos al Dios vivo. Ahora que usted y yo servimos al Dios verdadero, ahora, amados hermanos, usted tiene una expectativa en su mente. O sea, en pocas palabras, tiene un pensamiento en su mente: Señor, quiero servirte, apenas te estoy conociendo, pero quiero ser un gran predicador, quiero ser un gran, no sé. Solo usted sabe qué pensamientos tiene delante de Dios. Por ahí me dijeron que unos quieren empezar a aprender a tocar un instrumento, y gloria a Dios, porque en su tiempo Dios los va a exaltar, Dios los va a levantar. Amén. O sea, Dios limpia nuestra conciencia antigua para que ahora nosotros sirvamos a un Dios vivo y verdadero. Juan capítulo 6, versículo 56 dice que tenemos permanencia con el Hijo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué es lo que hace la sangre de Cristo? Hace que nosotros vivamos en él y él en nosotros. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo de Dios. Por medio de su sangre. Porque si no tuviésemos la sangre de Cristo, el Espíritu Santo no puede venir a nosotros. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin que alguien haya pagado su pecado que usted hizo, no puede venir el Espíritu Santo, porque nos encontramos sucios. Y en una persona no puede haber dos fuentes: o eres agua amarga o eres agua dulce. O existe el diablo o existe Dios en tu vida. Los que nosotros estamos, en cambio, claro, por supuesto, tenemos cosas negativas del mundo, tenemos cosas, ahora estamos siguiendo a Dios en la manera en la cual lo estamos llenando de Dios, estamos sacando lo negativo que teníamos antes. Amén. Así es que nosotros estamos en Cristo, estamos en Él y Él está en nosotros por medio de su sangre. El libro de Juan capítulo 6, versículo 56. En el libro de Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16 dice que tenemos comunión con Cristo Jesús. ¿Qué es comunión? Comunión es tener una relación íntima con Dios, con confianza. ¿Cómo estás, papito? ¿Qué tal? Porque muchos tenemos la idea de que Dios es un Dios muy lejano, pero Dios es nuestro Padre. Y al ser nuestro Padre, usted puede entrar al cuarto de su mamá o de su papá y preguntarle, o decirlo, abrazarlo, o despertarlo si está durmiendo. Porque tenemos ese derecho, porque somos hijos. Entonces nosotros, al tener comunión con el Padre, tenemos ese mismo derecho a estar en lo íntimo con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos su comunión como un acuerdo, comunión. Tenemos el mismo acuerdo, el común acuerdo de hacer las cosas buenas, de hacer las cosas que a Dios le interesan que usted y yo hagamos. ¿Y qué es lo que a Dios le interesa que usted y yo hagamos? A lo que a Dios le interesa que usted y yo hagamos es que cambiemos nuestra vieja manera de vivir y que ahora, de hoy en adelante, tomemos un paso importante para cambiar nuestra manera de vivir, para que al cambiar nuestra manera de vivir seamos unos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, porque la palabra dice que el Padre ciertamente anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Cuando todo esto pase, después de las bodas, cuando todo esto pase, vayamos a las bodas del Cordero, después de ahí estaremos adorando y alabando al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Porque tales adoradores busca al Padre que realmente le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, nosotros al tener comunión con Dios, nos estamos acercando más a adorarle por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en tu vida. Amén. Porque tenemos comunión, hace cuenta que para ti es tu superhéroe. Es el que te libró, el que te salvó, el que te sigue salvando, el que siempre está velando por ti, velando por tu familia, velando por tu futuro. Y por supuesto, como Padre, que luego nos disciplina cuando nos hace falta ser disciplinados. Por supuesto que sí. Amén. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 13 dice que: pero ahora en Cristo Jesús vosotros en otro tiempo estabais lejos y habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos acerca a Dios. Amén. Una vez más, el libro de Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo.
El libro de Efesios capítulo 2, versículo. Ahora por Jesucristo, por su sangre preciosa, estamos cerca de Él. Y al estar cerca de Él, nosotros podemos tener comunión con Él. ¿Por medio de quién? Por medio de la sangre preciosa de Jesucristo derramada hace 2000 años en la cruz de Calvario. Entonces podemos ver y darnos cuenta de la importancia que tiene la sangre de Cristo para nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra manera de vivir. El libro de Hebreos capítulo 10 versículo 19 dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Podemos entrar al lugar santísimo, lo que estábamos hablando hace un momento. Como somos hijos de Dios, podemos entrar a la recámara del Padre. Como cuando fuimos niños, íbamos y entrábamos a la recámara de nuestros papás para despertarlos. Papi, tengo hambre, papi, esto. O simplemente para acostarnos con nuestros padres. De esa misma manera, la preciosa sangre de Jesucristo, Hebreos capítulo 10, 19, te dice que gracias a esa sangre tenemos entrada al lugar santísimo. Y ese lugar santo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Donde está el lugar santísimo es donde habita la presencia del Padre, Jehová, Yuhebadhei, el Dios universal, el juez universal. Amén. Amén, amén. Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice que la preciosa sangre de Cristo nos santifica. Esa es la voluntad. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo 10. La sangre preciosa de Cristo nos santifica una sola vez para siempre. Cuando usted fue bautizado y fue revestido, fue una sola vez y fue para siempre. No sé que ahora se bautiza y peca 2, 3 cosas y ahí no, tengo que volverme a bautizar para que me den vestiduras blancas. No. Dice Hebreos capítulo 10, dice que fue una vez y que fue para siempre. Para siempre hemos sido revestidos. Para siempre hemos sido perdonados. Para siempre hemos sido justificados. Para siempre, desde este momento, para siempre, siempre, la eternidad. Para siempre somos pueblo, somos hijos de Dios, somos familia de Dios. Para siempre. Amén. Nunca duden bajo ninguna circunstancia que no somos hijos de Dios, porque la palabra claramente te dice que para siempre somos reconciliados con Dios, para siempre tenemos comunión con Dios, para siempre nos ha revestido de una vestidura blanca, para siempre. Como lo vuelvo a repetir, de nosotros depende que esa vestidura se mantenga blanca todo el tiempo. Colosenses capítulo 1, versículo 20 dice que la preciosa sangre de Jesucristo nos trae paz. El Señor trae la paz, la vida del creyente por medio de su sangre, con el propósito de reconciliarlo con el Padre y presentarlo santo, sin mancha e irreprensible delante de Dios. Si me acompaña el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 20, este pasaje es importante que nosotros podamos leerlo. Amén, amén. Libro de Colosenses capítulo 1, versículo 20. ¿Lo tiene? Y por medio de Él, oiga una vez más, y por medio de Él, hablando Pablo de Jesucristo, y por medio de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, y haciendo la paz mediante ¿qué dice? ¿Y haciendo qué? Haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Quiere decir que la sangre preciosa de Cristo nos trae paz a nuestras vidas, nos trae paz a nuestro caminar, nos trae paz a nuestra manera de pensar, nos trae paz cuando viene la dificultad, nos trae paz cuando viene el problema. La sangre de Jesucristo, tenemos que clamar por ella cuando vengan esos tiempos de dificultad. Porque claramente aquí lo dice que la paz mediante la sangre en la cruz. Y usted y yo fuimos revestidos por la sangre en la cruz. Entonces, cuando venga el problema, clame la sangre de Cristo, porque eso le va a traer refrigerio, le va a traer paz a su vida. Amén. También en Hebreos 13, 20 dice que la sangre nos hace aptos. ¿Qué quiere decir aptos?
Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos a toda buena obra para que hagamos la voluntad de Dios, conociendo lo agradable delante de Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos hace pasar la prueba, nos hace aptos, nos hace merecedores la sangre de Jesucristo delante del Padre. Hebreos capítulo 8, 8, 13 dice, Dios establece un nuevo pacto y con mejores promesas. El nuevo pacto, el pacto de la alianza nueva y eterna. ¿Cuál es el pacto de la alianza nueva y eterna? La sangre de Jesucristo. Es el nuevo pacto. Un pacto, como volvemos a repetir, lo adoptaron a usted. El juez universal dio un documento. Usted Jesucristo le dijo a su hijo, tú, hijo mío Jesús, te vas a hacer responsable por este hombre pecador. Jesucristo dijo, sí, lo voy a firmar a precio de sangre este documento. Yo perdono y yo pago su deuda a precio de sangre. Por eso es que usted y yo, amados hermanos, somos merecedores, somos aptos, porque hemos sido reconciliados por la preciosa sangre de Jesucristo. Amén. Así es que la sangre de Cristo es la señal que nosotros tenemos ahora, que es la señal del nuevo pacto que hizo Jesús, de firmar el contrato para que seamos hijos de Dios. Nuevamente, lo que estaba perdido ya no está perdido, ahora estamos dentro de la familia de Dios. Amén. Juan 6, 53. Jesús les dijo, de cierto te digo, si no comes mi carne y bebéis mi sangre, no tienes vida en vosotros. Ciertamente, amados hermanos, nosotros sabemos que la sangre nos da vida. Nosotros, si no hubiésemos tenido sangre, no podemos tener vida. Amén. Es necesario, amados hermanos, que usted cada vez que se vaya a dormir o a levantar, diga, Señor, adopto tu sangre en mi sangre, adopto tu genética por fe. Sabemos que en la sangre viene la genética, sabemos que lo que nosotros heredamos de nuestros padres es por medio de la sangre. En la sangre está la vida ancestral de nuestros padres, de nuestros abuelos. Si nosotros adoptamos entonces la sangre de Cristo, entonces nosotros vamos a tener la sangre de nuestro Padre, la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo es una sangre perfecta, es una sangre no contaminada como la que nos heredaron nuestros padres, porque la sangre que nos adoptaron nuestros padres es una sangre que tiene tendencia a enfermarse, tiene tendencia a heredar las enfermedades de la vida pasada de nuestros familiares. Usted tiene que reprender y cansar y decir, Señor, yo adopto tu sangre porque soy tu hijo por fe, para que así no lleguen las herencias de su familia. Imagínese si en su familia hubo un brujo, o imagínese si en su familia una persona murió de cáncer. Ahora que nosotros estamos en Cristo, dice que somos revestidos de la preciosa sangre de Cristo, y dice que la sangre es señal del nuevo pacto que Dios hizo con su pueblo, con la segunda casa de Israel, que somos usted y yo. Entonces, por tal motivo, entonces, nosotros por fe tenemos que hacer la preciosa sangre viva dentro de nosotros. Señor, adopto la genética de Cristo en mi vida. Adopto. ¿Y esto cómo lo comprobamos? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, para terminar. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, aquí está, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres. No con cosas de corrupción, sino con oro y plata. Tampoco, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, como fue un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice que fuimos rescatados de la manera de vivir de nuestros padres. Nos rescató Jesucristo. ¿Qué es una manera de vivir? Una religiosidad tradicional heredada. Fuimos rescatados de la herencia de nuestra familia, si es que nuestra familia no conocía de Dios.
Porque si nuestra familia conocía de Dios, lógicamente que Dios no te va a apartar, porque no puede dividirse Cristo. Pero si tus padres no fueron cristianos, Dios te apartó de ellos, de tus familiares, por la sencilla razón de que sabiendo que fuiste rescatados de la manera que tú tenías de vivir, la cual recibiste de tus padres. Entonces, ¿cuál es el problema entonces? Que nosotros crecimos con una idea diferente a lo que realmente era la verdadera libertad en Cristo. Lo que nuestros padres decían simplemente, tienes que tener un buen trabajo y tienes que tener un buen dinero, una buena posición para poder ser feliz. Y en Cristo no es así. En Cristo, con dinero y sin dinero, somos gozosos porque el gozo que tenemos, ya se acordó de hermano una canción, ¿verdad? Ay, con Cristo, con dinero y sin dinero, hacemos lo que Dios dice, no lo que no. Amén. Quiere decir, amados hermanos, que nosotros, aleluya, alábale que él vive, con dinero, no teniendo bienes materiales, no teniendo una posición de educación alta, pues, seamos lo que seamos, el gozo que nosotros tenemos, nadie nos los va a apartar ni a apagar. Pablo y Silas, apedreados, perseguidos, latigados, encarcelados, y se ponían a cantar coritos. Y al cantar coros, ¿qué fue lo que pasó? Escuchó Jehová de los ejércitos, inmediatamente mandó a sus ángeles para que abrieran la cárcel. Cuando abrieron la cárcel, ellos salieron. Y cuando salieron, muchos se dieron a la fuga. Ellos no se dieron a la fuga. Al no darse a la fuga a ellos, el capataz, el que estaba encargado de los que estaban encarcelados, se admiró. Pablo le predicó, se convirtió y nació la primera iglesia en Corintio. Pero ¿cómo pasó esto? Que en las circunstancias buenas, en las no tan buenas, ellos alababan a Dios porque sabían que la sangre de Cristo los había limpiado, sabían que la sangre de Cristo había hecho un cambio en su manera de pensar y en su manera de vivir. Así es que, de esa misma manera, todo lo que ha acontecido en estos días en su vida es para cambiar su manera de pensar, su manera de vivir. Los que van a la escuela y ven lo que otros hacen. Y al ver lo que otros hacen dicen, oh my God, hay algo que no te explicas, pero que tú sabes que está mal. Y para ti antes era lo correcto. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo te revistió de una... Ok, todos están vestidos de colores, de blanco, de negro, de jeans, de playeras, y de repente se aparece una persona con un tuxero, un smoking blanco, o una dama con un hermoso vestido blanco de esas de princesas, caminando en medio de ellos. Esa persona se va a ver diferente a los demás, y los demás la van a ver diferente a ella o a él. ¿Por qué? Porque nosotros somos la diferencia. En el mundo espiritual, eso es lo que realmente somos. Cuando caminamos en algún lugar, automáticamente todos en el mundo espiritual saben quién es usted. Saben que usted es diferente. Y eso se refleja cuando usted se da cuenta de lo que aparentemente antes era correcto, ahora dice usted, no era correcto, o no es correcto. Hasta yo lo practiqué, pero no es correcto. Ahora ya lo sé. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice, vuestra conciencia, o sea, vuestra mente, pues, vuestra mente está siendo limpiada para que ahora realmente nosotros conozcamos al Dios vivo. Por eso es que nosotros ya nos damos cuenta de que los que van a la escuela, lo que antes hacíamos ya no se tiene que hacer, porque no es porque te lo dijeron, no es porque el pastor te lo predicó, sino porque tú lo estás viendo que no es lo correcto. ¿Y sabes por qué? Porque la sangre de Cristo dice que ya te limpió tu mente.
Y al limpiarte la mente ya no tienes la misma mente carnal de antes. El que antes robaba, ahora ya no puede robar porque ya tiene la mente de Cristo aquí. Entonces ya hasta se pone todo nervioso para agarrar el dulce o lo que se robaba. ¿Por qué? Porque ya la mente de esa persona fue limpiada para que sirviera al Dios vivo, según Hebreos capítulo 9, versículo 14. Así es que cada uno de nosotros fuimos revestidos, fuimos limpiados, nuestra mente fue limpiada, fue cambiada, fuimos por medio de la sangre acercados a tener una comunión con el Padre por medio de Jesucristo a través del Espíritu Santo de Dios, para que tengamos una libertad para hablar con ellos. No como Dios, sino como nuestro Padre más cercano, sin olvidar que es nuestro Dios, por supuesto. Porque es nuestro Padre. Él nos entiende. Nosotros, papito, mira, papá, que tengo esa necesidad, mira, ¿cómo usted le habla a su padre, a su madre? Con cierto cariño, cierto afecto. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Que Él nunca te va a decir o te va a desear lo malo, sino Él siempre va a estar presto a escucharte, a ayudarte, a bendecirte. Él siempre quiere bendecirte y quiere ayudarte. El problema es que nosotros tenemos en todo momento que mantener nuestras vestiduras blancas. Porque imagínese usted si lo cita Barack Obama a la presidencia, ¿a poco va a ir con que pasa un McDonald's y se echa una hamburguesa y se le cae la ketchup de acá? Y ahí venga a ver al presidente Obama, con pedazo ahí de, ¿qué es lo que haría usted? Inmediatamente hace lo que sea, hasta se compra una camisa ahí de lo que sea, para que sea limpio, porque va a ver al presidente. De esa misma manera nosotros tenemos que hacer para presentarnos delante del Padre. Porque Él ya nos vistió, ya nos limpió, ya nos cubrió, ya nos revistió de vestiduras blancas. Ahora nosotros tenemos que mantenernos nuestras vestiduras blancas. Amén. De nosotros depende, pues, que si se coma una hamburguesa, pues póngase aquí algo para que no se le escurra ahí la quecha. Tenemos que mantener nuestras vestiduras totalmente limpias, porque eso va a hacer a que nuestro nivel espiritual sea mayor, eso va a hacer a que nosotros conozcamos más al Padre, y eso va a hacer que tengamos más relación con nuestro Padre. El día de mañana, en algún tiempo, meses, días, no me gustaría años, pero quizás en meses, usted va a oír claramente la voz de Dios, se va a ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios, porque ya conoce usted la voz de Él. ¿Por qué? Porque usted ha tenido comunión con Él. Y donde quiera que usted vaya, en el mundo espiritual, todos van a voltear a decir, cuidado, porque ahí viene alguien que esas vestiduras blancas reflejan la luz de Dios, la luminosidad de Dios, y donde hay luz, las tinieblas tienen que desaparecer. Pero ¿cuál es el secreto? Aplicar la sangre preciosa de Jesucristo en nuestras vidas, manteniendo esa sangre, esa vestidura en nuestras vidas limpia, sin mancha, sin pecar, pues, alejándonos de todos los pecados posibles. Que hizo un mal pensamiento, Señor, perdóname. Amén. Póngase en pie, por favor. Sí, mi Dios. Padre que estás en gloria, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Te damos las gracias, Señor, porque tú has sido lindo, eres maravilloso, mi Dios. Gracias por en esta noche, Padre de la gloria, nuestro Padre, nuestro Abba, Yuhebathei, Jehová de los ejércitos, Yahvé, Yahweh, Dios todopoderoso y eterno. Señor, hoy te damos gracias. Gracias por la vida de tu Hijo. Gracias por enviar a Jesucristo, tu único Hijo. Gracias, Padre, por permitir que tuviera que pasar la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque por medio de esa sangre, ahora nosotros disfrutamos de esta bendición. Gracias a la muerte de tu Hijo, Señor, nosotros disfrutamos de estar en comunión contigo, estar en tu presencia. Señor, nunca permitas que nos olvidemos de ese gran sacrificio. Siempre, Señor, que esté en todo momento en nuestra mente,
que gracias a esa preciosa sangre nosotros somos libres. Gracias a esa preciosa sangre nosotros somos revestidos. Gracias a esa preciosa sangre, mi Dios, nuestra mente es una mente diferente. Que ya no somos lo que éramos antes y que nunca seremos los mismos cada día. Porque cada día, Señor, tú irás aumentando nuestro amor hacia ti cada día, porque nosotros estaremos en comunión todos los días, a cada momento y a cada instante. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos y te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo inyecte en nosotros el tener comunicación contigo en todo momento. Queremos comunicarnos contigo, queremos hablar contigo. Sabemos que eres nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Dios. Pero ahora te queremos conocer como Padre. Señor, queremos conocerte cada día más como nuestro Padre. Tener esa comunicación como lo tiene un padre y un hijo. Señor, queremos entrar a tu lugar secreto. Queremos ser tus pequeños. Queremos que seas nuestro Padre. Repite conmigo, Señor Jesús, en esta hora, Señor, te doy el derecho legal sobre mi vida de que tú seas mi Padre. Te